Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida a la serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Quien les habla, Gustavo Contreras, les da un grato saludo, deseando que Dios los bendiga y que pasemos juntos un momento grato de estudio de la Palabra de Dios. En esta ocasión seguiremos estudiando al apóstol Pablo, la carta a los Romanos, su presentación de la justicia de Dios contra la justicia farisea, la justicia de la ley también, en el contexto de la piedra de tropiezo. Acordémonos que estamos examinando en las parábolas de Jesús las enseñanzas del Cristo, enunciado por las profecías mesiánicas, que Él traería justicia, verdad, la ley de Dios, y Jesús se caracterizó por su diverso ministerio, además de sus curaciones, sus enseñanzas. Las parábolas en particular son las que llaman la atención cuando presenta luz. Él vino con ese propósito para que quede claro en qué consistía su enseñanza, especialmente al denunciar a estos hombres fariseos que eran los quienes enseñaban la ley, los doctores, escribas, guiaban al pueblo y sin embargo lo estaban guiando hacia un abismo. Como Jesús dijo, un ciego guía a otro ciego y ambos caen en el hoyo. ¿Cómo es posible que esto pueda ocurrir? Acordémonos que esto ya estaba profetizado en que Dios, aunque sería algo maravilloso a nuestros ojos, permitiría que una piedra de cimiento estable, duradero, esta piedra fuera colocada como piedra angular, aunque la rechazaran los trabajadores, los encargados de la construcción, pero al rechazarla, la piedra volvería como una piedra de tropiezo, una roca de caída. Algo asombroso de parte de Dios, como dicen los textos que ahora vamos a examinar, textos mesiánicos, y que Jesús presentó en sus días, y luego el Espíritu Santo continuará en los suyos a través de sus discípulos. Esto es Pablo, Pedro, quienes escribieron, y los demás apóstoles. Esta es obra, recordemos, de Cristo y del Espíritu Santo. Enseñar a estos judíos y al mundo en general la salvación que Dios opera con su método, que Pablo describirá como la justicia de Dios, a diferencia de la justicia de la ley, de los mandamientos, que tanto los fariseos como hasta el día de hoy muchos creen que por cumplir los mandatos obtienen mérito delante de Dios, y este es un gravísimo error. Más bien es descubrir cuál es el propósito de la ley, para qué apareció la ley. Bien, todas estas preguntas Pablo las irá respondiendo en sus diversas cartas y trataremos de andar ordenadamente, viendo carta tras carta. Vamos pues entonces a los textos mesiánicos, aquellos que exaltan la piedra. Recordemos, piedra estable, cimiento duradero, es sobre la cual se construye después la casa del reino de Dios, en este caso el pueblo israelita, pero que los constructores rechazan, la ponen de costado y Dios la pone entonces como piedra, verdadera piedra de tropiezo. Isaías capítulo 28, versículos 14 al 16, son textos que iremos fijando, que nos hablan claramente del propósito divino, de enseñarles a estos gobernantes de Israel que habían hecho pacto con la muerte, que Dios traería una piedra y sobre esta piedra se construiría todo el reino de Dios aquí en la tierra por medio de los israelitas, pueblo de Dios, a quienes se les dio toda la promulgación de la ley, toda la revelación de Dios. Pero esta gente, al rechazar al Cristo, la piedra, al rechazar la voluntad de Dios, atraen juicios contra sí. Jesús tiene que actuar y esta piedra, ahora que Él se declara a sí mismo como tal, es sobre la cual se construye ahora la fe de aquellos que imitan al Maestro, que le obedecen, lo que llamamos hoy cristianos. Los judíos perfectamente pueden entrar, pero tienen que aceptar las condiciones de la piedra. Ella es la que manda, desde siempre ocurrió esto, mandó la voluntad de Dios, y es entender desde siempre que Dios quiso que se construyera todo el sistema sobre la gran roca que es Cristo. Vamos pues entonces a buscar Isaías capítulo 28, versículo 14 al 16. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, notemos, este es el planteo de parte de Dios, aunque lógicamente la gente no haría esto de hacer un pacto con Satanás, aunque modernamente, aquí en Los Ángeles está ocurriendo con algún individuo que creó una iglesia para Satanás y hace un pacto con él. Es un caso interesante y curioso de un individuo que está siendo bendecido por Satanás y entonces invita a la gente a que lo imiten, que vengan con él. Él levantó una iglesia, suponiendo que Satanás los va a bendecir también.
que no es tanto como se lo ha pintado, tan malo como es, porque él está recibiendo bendición. Y la prueba es que el hombre prospera, levanta su iglesia, invita a todos, no hay sacrificio de sangre ni nada por el estilo, según este triste caso de este señor. Bien, así ocurre con los pecadores. Ellos hacen un pacto, no imaginan que a la vista de Dios es un pacto mortal con el enemigo, con la muerte. A ver, miremos el texto del versículo 15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Versículo 16. Por lo tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure o no se avergüence, en la traducción de la Septuaginta. Pero esta piedra es rechazada por los edificadores, como nos lo cuenta Salmos 118, versículos 22 y 23. No obstante, esto no va a ser sorpresa para Dios, como lo va a indicar el versículo 23. Salmo 118, versículos 22 y 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Lógicamente nadie puede vencer a Dios, por más que el hombre y cuanto más Satanás se rebela contra el Señor gira las cosas, de modo que la verdad triunfe, la voluntad de Dios prevalezca. Y en este caso, la misma piedra puesta por Dios, rechazada por los hombres, ahora es levantada en alto, viene a ser cabeza principal del ángulo. Pero ahora, según Isaías capítulo 8, versículos 14, 15, esta piedra se convertirá en tropezadero, aunque a la vez es refugio, santuario para aquellos que creen. Isaías 8, 14, 15. Entonces Él será por santuario, por morada, por refugio, pero las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Notemos que todo esto incluye la presencia de Cristo en Israel en el primer siglo. ¿Qué cosa? Lazo, red al morador de Jerusalén. Su vida, su historia será una constante reprensión. Es increíble que hasta el día de hoy haya gente que no logra ver en Jesús la belleza del carácter que Dios desea, quiere que haya en toda gente, en toda persona. Pero esto ocurre, como dijera Jesús, por cuanto hacen estas cosas porque no conocen al Padre ni a mí, cuando habla de la persecución, gente que persigue a otros. Es decir, no logran tener unción del Espíritu Santo para percibir la voluntad de Dios, para apreciar la belleza del carácter que Dios quiere poner en cada cual, que se parezca a Cristo. Hay algunos que no ven belleza en el carácter de Cristo, acostumbrados a la mentira, al soborno, a la soberbia, al orgullo personal. La tal persona más bien ve en el carácter de Jesús debilidad. Déjenme, hermanos, amigos, contarles la experiencia de Bertrand Russell, premio Nobel, este señor en la década de 1950. El hombre muy sabio en sus días, tanto como filósofo y matemático. En los muchos materiales que él publicó, hay uno que lo caracteriza. ¿Por qué no soy cristiano? ¿Por qué soy ateo? Y entonces este individuo, premio Nobel, reitero, Bertrand Russell, en uno de sus párrafos menciona: Jesús para mí es un hombre tan vulgar como cualquiera, porque en el relato del Evangelio que cuenta que Jesús va a una higuera y metiendo la mano no encuentra higos, porque no era tiempo de higos, Jesús maldice la planta. Y luego, horas más tarde, al regresar por el lugar, los discípulos asombrados notan que la higuera está seca hasta las raíces. Y ellos le dicen al maestro: Maestro, la higuera que tú maldijiste se secó hasta las raíces. Y entonces luego Jesús saca alguna lección. Y Russell dice: ¿y ese es el modelo de hombre para mí? Que se enoja de nada. Si el texto dice que no hay frutas, mete la mano, no hay frutas, se enoja y maldice la planta. ¿Qué clase de modelo es para mí? Noten, lo dice un premio Nobel, Bertrand Russell.
Sin embargo, amigos, hasta un niño puede entender que Jesús usó esta figura como una parábola, una ilustración, que la higuera representa a la nación judía, porque el texto dice que estaba llena de hojas y nada de fruto. Así, ahí tenemos a este señor, porque él no es cristiano. Allí en la entrevista que se publica en 1959. Y su libro también que lo caracteriza. De los varios libros, buen escritor, esto no se duda, hablamos solamente de este aspecto de su ideología anticristiana. Y entonces este hombre menciona que si Jesús se enoja de nada porque no encuentra fruta y saca su poder que tiene y maldice, eso no es modelo de hombre. Reitero, un niño podría responder que lo que hizo Jesús, que siempre lo caracterizó, era enseñar. Y en este caso, efectivamente, sacrificó una planta para enseñarle a sus discípulos que allí aparecía tal lo que miramos ahí. Lo que la planta enseñaba, típico de la nación judía. Era muy florida, muy abundante en hojas, mucho follaje, pero nada de frutos. Y eso a Dios le fastidiaba, porque el Señor quería frutos de esa nación, no solamente apariencia, aparato, diríamos nosotros. Y entonces lo maldijo, tanto que en la parábola que en un momento más vamos a mirar, la parábola de la piedra reprobada, los mismos judíos dicen que el comportamiento de estos labradores malvados merecen ser destruidos por su mal comportamiento, por asesinar a los criados del amo, quien reclamaba los frutos. ¿Notamos, amigos? La parábola se explica, las enseñanzas de Jesús se explican a sí mismas, no son difíciles de entender. Y si aún fueran un poco difíciles, ¿no sería interesante bajarnos del caballo, ser humildes y consultar, aprender de alguien que sabe un poco y a este premio Nobel, una luz mental que aprenda en lugar de, con su influencia negativa, desparramar oscuridad? Bien, con esto, amigos, es muy simple notar que cuando Jesús se convierte en lazo y en red para los soberbios, para aquellos que no lo aguantan. Leamos otra vez el texto de Isaías capítulo 8, versículo 14-15, cuando se dice que Jesús, la piedra reprobada, sería por piedra de tropezadero. Cristo significaría tal. Su conducta, su pureza, su sinceridad, sus palabras para el hombre pecador. Amigos, esto es algo real hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces quienes andan en malos caminos no toleran a este que, aunque tiene su lucha y anda en mejor camino, significa reprensión para el pecador? Bien, miremos el texto. Entonces Él, el Cristo, será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados y se enredarán, y serán apresados por la conducta, la enseñanza del Cristo. Bien, esto es lo que Jesús enseña en sus parábolas, por eso es llamada la piedra de tropiezo. Repasemos así rápidamente la parábola en sí, que es la que nos caracteriza en este estudio, la piedra reprobada, pero a la vez iremos a ver a Pablo, que es el que nos va a traer más luz para entender por qué los judíos construyeron su sistema, creyendo que estaban haciendo la voluntad de Dios y estaban contrariando al Cristo, que es quien traía la enseñanza de parte de Dios. Y entonces allí es donde cabe la pregunta, hay contradicción entre la ley presentada por Jesús. Él exaltó la ley, mientras que Pablo en su carta a Romanos dice frases como estamos libres de la ley, no estamos más bajo la ley, y entonces no hay una contradicción. Algunos suponen que Jesús enseñó esto hasta su muerte en la cruz, que luego de su muerte en la cruz y su resurrección viene una nueva dispensación donde la ley queda fuera de escena, porque Pablo dice estamos libres de la ley. ¿Se trata de ello, amigos? Ese es el tema. De otro modo, hay contradicción entre Jesús y el Espíritu Santo. Acordémonos que el apóstol Pablo escribe bajo inspiración del Espíritu Santo. Jesús ya lo había enseñado, que Juan capítulo 16, que el Espíritu vendría y los guiaría a toda la verdad. Él no hablaría por su propia cuenta. Todo lo que oyere del Cristo, Él os lo hará saber.
El Espíritu Santo no viene a buscarse gloria, no viene a hablarse de sí mismo, viene a exaltar al Cristo. Y por lo tanto, lo que Pablo, Pedro, los apóstoles escriben por influencia del Espíritu Santo es hacer como megáfono lo que Jesús enseñó. Notemos el texto acá para recordar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aún el versículo que sigue todavía. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Notemos entonces que el Espíritu Santo glorifica a Jesús, toma lo de Jesús. Frase que Jesús haya dicho ahora por medio de los apóstoles, ellos van a agrandar todo el tema para que quede claro. Y en este caso, Pablo va a ir más adelante en el camino trazado por Jesús, abierto por el Maestro. Ahora Pablo sigue adelante y en este caso él va a decir, estamos libres de la ley. Y ahí es donde, ¿a qué se refiere lo que Pablo enseña? Vamos primeramente a la parábola, amigos. Mateo capítulo 21, versículo 37 en adelante. Finalmente, el dueño de la viña les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Ellos responden, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. A esto nos referíamos, amigos, cuando Jesús maldijo la higuera y se secó hasta las raíces. La higuera se destruyó y entonces ahora el reino pasa a otra gente que produzca, a otra higuera, que produzca allí lo que el Señor quiere. No solamente que sea florida, sino que aparezcan los frutos, de modo que Dios meta la mano y pueda comer un fruto de obediencia. Como cuenta también Isaías capítulo 5, habla en esa línea, Dios quiere tomar los frutos de su viña, pero aquí que cuando toma frutos, toma uvas silvestres. De eso trata Isaías 5, frutos amargos. Seguimos todavía con la lectura de esta parábola de parte de Jesús. Jesús dice, nunca leísteis en las Escrituras, Salmo 118, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y la sentencia contundente. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Bien, amigos, vamos entonces a Pablo. Estábamos mirando los 2 primeros capítulos de la carta a los Romanos, fascinante por cierto. Si hacemos un pequeño resumen de lo que hemos escuchado, el capítulo 1, además de los saludos iniciales, va a presentar ya desde el versículo 16, 17, que él no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación por medio de la fe. Como dice en Habacuc, el justo por la fe vivirá. Pero aquí que antes de abordar el tema de la fe, diríamos antes de dar el regalo o el remedio, tiene que describir la enfermedad. Y esto va desde 1.18 en adelante, cuando habla de la ira de Dios, que se manifiesta contra toda rebelión. Y así se enumeran los pecados, una cosa increíble, que el hombre se hunde más como en la ciénaga, en el barro, al resistirse a Dios. Que Dios, habiéndose manifestado a través de las cosas hechas, de modo que no hay excusa de glorificar a Dios como el Creador. Como decimos, si alguno pretende ver la mano de Dios, no podremos por causa de nuestro pecado. Dios es santo, es puro. Ya se lo había dicho a Moisés. No me verá el hombre y sobrevivirá. Dios no puede permitirlo por bien del hombre. Aunque no le podemos ver su mano, quedó su guante. El guante es la obra de la creación de Dios. Ese es el guante de Dios. Allí están bien claros sus dedos, sus manos en la obra de la creación. Y uno queda asombrado. Ahí tenemos el texto de Éxodo 33, 20. No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Bien. Entonces en Romanos 1, 18
La ira de Dios se revela porque el hombre se resiste a someterse al Dios creador, que en lugar de tributarle adoración al creador, se la tributan a la criatura. Y amigos, hasta el día de hoy caracteriza al hombre moderno: adorar, postrarse, entregarse a la cosa, llámese iPhone, llámese música, llámese droga, llámese sexo, siempre a la cosa, a la criatura. Antiguamente se postraban y adoraban los animales cuadrúpedos, allí en forma de estatuas pintados en las paredes. Hoy nos hemos civilizado, pareciera, y sin embargo seguimos con la misma línea de postrarnos. Imagínense aquellos que son adictos al sexo, adictos a la bebida, adictos al cigarrillo, a las drogas, etc. Adictos al trabajo, o sea, hacia algo que ocupa nuestro tiempo, nuestra atención, nuestros afectos, ¿sí? Cuanto más en el caso de aquellos que son viciosos, en lugar de tributarle adoración al Creador de todas las cosas. Bien, como consecuencia de eso, Dios comienza a distanciarse, no porque Él quisiera. Satanás gana en el medio. Acordémonos que Él interviene cuando el hombre se separa de Dios. Satanás toma la ventaja y Él obtiene, lamentablemente, de parte de Dios ese permiso para hacer daño al hombre, ya que el hombre no busca a Dios. Dios no puede proteger a un pecador consciente. Es contrario a la voluntad de Dios estar protegiendo a alguien que vive en pecado. La promesa de Dios es para los justos, para los que son obedientes. Y aquel que es desobediente se le invita a dejar su rebelión, para que Dios también le extienda su pabellón, su cobertor de justicia, de protección. Bien, no solamente el hombre se hunde en el pecado, sino que se complace con aquellos que viven en iguales términos. Y comienzan a describirse en todo el capítulo 1, la última parte, así toda suerte de pecado. Y así termina el capítulo 1. Capítulo 2 de Romanos, comienza el tema del juicio. Pero ese tema, ese asunto, es privativo de Dios, no del hombre. Y entonces Pablo comienza a hablarle a los seres humanos. ¿Quién eres tú para juzgar? No te metas con eso. Si para aquel criado ajeno, haga lo que haga, se le debe a su amo. ¿O acaso es criado tuyo para que tú lo juzgues? Además, tú juzgas y haces igual que el otro. ¿Cuál es la ventaja? Tú emites palabras, condenas al fulano cuando tú haces exactamente lo mismo. Noten, son las palabras de Pablo al comienzo del capítulo 2. Y entonces, al enumerar estas conductas humanas, Pablo menciona que solamente los que hacen la voluntad de Dios van a sortear el juicio, los que obedecen en los mandatos de Dios. Pero hay aquí entonces que ahora va a hablarle a los judíos también, que ellos siendo doctores, hombres sabios que tienen la Biblia, que allí está la ciencia de la verdad en la revelación que ellos tuvieron. Suponen ellos que están en firme situación para juzgar a los demás. Y Pablo le da vuelta al argumento. Tú que juzgas que no se ha de robar, ¿acaso no robas? Que no se ha de adulterar, ¿acaso no haces lo mismo? Y así es como va avanzando Romanos capítulo 2 para decir que el verdadero judío a la vista de Dios no es el que está circuncidado exteriormente, sino aquel que obedece el mandato de Dios. Porque el gentil, que no está circuncidado, pero obedece el mandato, te condenará a ti, judío, que tienes todos los cumplimientos de la ley externos. Te has circuncidado, guardas la Pascua, cumples con los reglamentos, pero eres transgresor adentro, en el alma, con tus pensamientos, con tus acciones. Eso solamente Dios lo sabe. Notemos que la religión de Dios va a ir a contrapelo de la religión judía. Y es que Dios mira la intención del corazón. Ya Jesús se lo había dicho a la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Ustedes adoran lo que no saben porque la salvación viene de los judíos. Porque Dios es espíritu y Él busca que los que lo adoren sean en espíritu y en verdad. Con tales adoradores el Padre se goza. No como la mujer pretendía que si ustedes adoran en Jerusalén, allí en el templo de Jerusalén, nosotros que en el monte de Samaria, aquí en el monte Gerizim, es donde tenemos que adorar. Ahí tenemos, amigos, el texto para repasarlo. Nuestros padres, dijo la mujer samaritana, adoraron en este monte llamado Gerizim. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis
nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos al haber recibido ellos toda la revelación de la Mikra, del Tanaj, es decir, la Biblia hebrea. Por lo tanto, leyendo la Biblia hebrea, o la Biblia, lógicamente traducida al español en nuestro caso, entendemos cuál es la voluntad de Dios. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren. ¿Por qué? Lo dice a continuación, porque Dios es espíritu, y los que lo adoran de la misma manera, en espíritu y de verdad, es necesario que adoren. Es decir, tiene que ser con los pensamientos, con las actitudes, en forma espiritual, no material, y de cierto, con hechos ciertos. Dios busca a los tales adoradores. El judaísmo debió haber entrado en esa variante a lo largo de los siglos, pero en los tiempos de Jesús vino la piedra de tropiezo que los denunció, que eran hipócritas, y Jesús se los señalaba permanentemente. Entonces, allí se ve que Jesús cumplió su misión, tal como estaba profetizado que lo haría. Él es la piedra, siempre lo fue, pero ahora rechazada por los edificadores. Se convierte ahora en roca de tropiezo. Todos van a tropezar en esa piedra, tienen que atravesar esa piedra. Y no solamente la piedra, sino que el Espíritu Santo que vendría después, para rescatar las palabras de Jesús. Todo lo que el Maestro dijo, ahora el Espíritu lo tomaría, así lo enseñó Jesús. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber, para hacerles recordar lo que Él había enseñado. Y el Espíritu influye en los hijos de Jesús, el caso de Pablo, para que él escriba, por inspiración del Espíritu Santo, sublimes enseñanzas para realzar al Cristo. Y entre esas enseñanzas es decirle no a la ley de los fariseos o al sistema de salvación fariseo. Como dice acá el texto, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él no hablará por su propia cuenta. Él no busca su gloria, Él no viene a que lo aplaudan. La labor del Espíritu Santo, amigos, es tomar todo lo que Jesús haya dicho o hecho y traerlo. Por lo tanto, lo que los apóstoles posteriormente van a escribir es obra del Espíritu Santo realzando la obra de Jesús. Déjenme, amigos, quizás en este punto quiero traer una ilustración para que así veamos la armonía entre Jesús y Pablo, o mejor, entre Jesús y el Espíritu Santo que inspira a Pablo. La labor del Espíritu Santo, amigos, es similar al operador de una consola. Es decir, allí donde está el estudio y están las computadoras y allí se mandan las señales de los parlantes, las bocinas, están los micrófonos, etc. Y entonces el orador que está adelante. Y la función del operador de la consola es ajustar, calibrar bien el sonido, las imágenes, si hay imágenes también, que salga todo bonito en la presentación que hará el orador. Bien, Jesús sería entonces el orador que habla, y el operador de la consola, su misión es exaltar todo lo que haga el orador, el sonido, las imágenes, todo para que la gente oiga perfectamente. Pero aquí, permítame esta ilustración ahora, que ahora el operador de la consola, él dice, ahora la gente aplaude al orador, él se lleva todos los méritos, nadie me reconoce a mí, pero para que sepan que yo estoy, le bajo el volumen, voy a bajarle el volumen. Y entonces el operador le baja el volumen y lógicamente la gente dice, no entiendo, está hablando fuerte con el micrófono, pero no se oye. Y todos giran la atención a la consola. ¿Qué pasa con el sonido? ¿Qué pasa allí con el video? ¿Qué pasa? Entonces, y el operador dice, por fin saben que aquí estoy yo. Después de un rato, ahí tenemos el caso, fíjense, este es un ejemplo típico, la gente allí adelante que están tocando música, guitarra, algunos videos, y el jovencito allí atrás, ese es el operador de la consola, ¿sí? Es el que está manejando todo lo que tiene que ver con sonidos, imágenes, bocinas, etcétera, etcétera. Pero aquí que ahora el operador se aburrió y dice, ya le aplauden demasiado, pero yo quiero que me aplauden a mí, porque yo formo parte importante en esto. Y entonces, ahora en lugar de bajar, sube el volumen. Y retumba todo. Entonces la gente gira la cabeza, pero ¿por qué pasa con el sonido? Y la gente otra vez da vuelta y le hacen señas. Hey, ¿qué te pasa? Arréglalo. Y el operador, el jovencito, dice, por fin
tengo yo la atención también. ¿Se entiende? Bien, jamás ocurría semejante cosa. El operador de la consola no puede llamar la atención a sí mismo. Su función es que todo se concentre en lo que está pasando adelante. Así como la imagen que veíamos de los jóvenes sentados tocando guitarra, que nadie mire para atrás, es mirar adelante, mirar el video, escuchar el sonido, que esté todo bonito. Cuando está todo bonito y la gente dice, ya entendí el mensaje, muy bueno, me voy, entonces el operador de la consola se siente satisfecho. He cumplido mi misión. Así la obra del Espíritu Santo. Él no atrae atención hacia sí mismo. Más bien, toda la atención es hacia el orador, que es Cristo. Él presenta el mensaje. Escúchenlo. Les voy a ajustar el volumen, voy a ajustar el sonido, voy a ajustar la imagen para que todos miren mejor. ¿Se entiende, amigos? Esa es la función del Espíritu Santo. De allí el texto que hemos leído, que Jesús dijo, cuando Él venga, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. Aquí lo tenemos. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él no va a hablar por su propia cuenta, es otro de los textos también. Él no viene a traer nueva doctrina, como el ejemplo del jovencito que quiere atraer atención hacia sí mismo. No, el Espíritu Santo no es ahora quiero que me aplaudan a mí, que ya lo miraron mucho a Jesús, ahora es a mí. No, jamás. Bien, así también lo que nuestros escritores del Nuevo Testamento, Pablo, Pedro, Santiago, los autores de los evangelios, etcétera, lo que ellos van a escribir por inspiración del Espíritu Santo es exaltar lo que Jesús ya había enseñado oportunamente. Y en el caso de Pablo, que es el que nos interesa, su teología, la carta a los romanos en este caso, cuando él va a hablar del juicio, capítulo 2 dijimos, y al final que dice, el judío a la vista de Dios, porque Dios ama al judío, pero es el judío en espíritu, alabanza del cual viene de parte de Dios. A ver, vamos a mirar Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, para ver la alabanza que Dios da a un hijo de Dios al cual Él le llama judío, pero tiene ciertas características. Y la menor de ellas es que esté circuncidado. A ver, leamos el texto. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, la que vale, la que Dios aplaude. No, eso no va delante de Dios. Sino que, ahora vamos a ver qué tipo de judío es el que Dios está buscando. El que siempre buscó, desde Abraham que lo encontró. Es el que lo es en lo interior. Abraham era un hombre santo en lo interior, puro, un hombre que quería hacer siempre la voluntad de Dios, al punto que hasta casi sacrifica a su hijo por obedecer a Dios. Y la circuncisión que vale es la del alma, la de adentro, en espíritu, no en la letra. La alabanza de tal situación no viene de los hombres. Ningún hombre va a alabar eso, viene de Dios, y esa es la que importa, esa es la que Dios proyectó desde siempre. Notemos, amigos, en cuanto a esta circuncisión del alma, ya estaba dicha en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 36 y Jeremías 4:4, textos que hemos leído con cierta frecuencia, pero fijémoslo porque el Señor no rechaza al judío, rechaza al judío carnal, el judío del espíritu, como Abraham, si bien es anterior a los judíos. Pero en Apocalipsis va a aparecer el concepto de judío, ya lo vamos a mirar. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con tu alma, a fin de que vivas. Entonces, al circuncidar, Dios quiere que se le obedezca, como cuenta ahora el versículo 16, el mismo capítulo 30, versículo 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y decretos, para que vivas y sea multiplicado. Si Dios manda que le amemos, hay una traba por la cual no podemos hacerlo. Y esa traba, ¿cómo se llama? Circuncisión, o prepucio, más correcto decirlo. Que hay que quitar el prepucio del corazón y entonces sí, allí el corazón sensible puede amar. ¿Entendemos? Lo mismo también Jeremías capítulo 4, versículo 4. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Miremos ahora
en Apocalipsis cómo Dios ama al judío en Apocalipsis, pero no el judío carnal, el circuncidado, no. Tanto que en el texto que vamos a leer, dos textos, Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, Dios dice, aquellos que se precian de judíos, yo los quité, no los quiero, porque son hijos del diablo. Y entonces Él va a exaltar al verdadero judío, al del Espíritu, tal como Pablo enseñó en Romanos 2, 28, 29, que acabamos de leer. Miremos pues Apocalipsis capítulo 2, 9 y 3, 9, acerca de los verdaderos judíos a la vista de Dios. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, aunque tú eres rico, le escribe el Señor a Esmirna, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino son hijos del diablo. Notamos, amigos, cómo allí el Señor expulsa, saca a aquellos que se pretenden ser cristianos o judíos espirituales y se los desenmascara. No pertenecen al rebaño de Dios. O en 3.9 va a decir casi las mismas palabras. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, porque tú eres un hijo mío, tú sí eres un verdadero judío. Estos son falsos judíos, y reconozcan que yo te he amado. Notemos, el concepto de Dios para con los judíos es favorable, pero otra vez, no el judío carnal, el de la circuncisión. Es lo que Dios siempre quiso, un judío acá del corazón. Si del corazón y además encima circuncidado, ya está completo. ¿Se entiende eso? Por eso son el olivo original. Nosotros los gentiles somos ramas injertadas, venimos de un olivo silvestre. Esa es la enseñanza de Romanos capítulo 11. Por lo tanto, del original, de los que son originalmente judíos, circuncidados, pero además de eso, tienen circuncidado su corazón. Amigos, estos son nuestros hermanos mayores que nos tenemos que reconocer y apreciar y amar muchísimo también. Bien, a esto va a apuntar Pablo en la carta a los romanos. Termina el capítulo 2 y ahora sí entramos a Romanos capítulo 3, versículo 1, leemos a continuación. Va a comenzar un poco más el juicio de Dios. Pero amigos, para que entendamos el argumento, para que empiece el juicio de Dios, Dios los tiene que arrinconar a todos, hacerlos reconocer culpables. ¿Se acuerdan de la ilustración de la valla que los niños saltaron porque vieron las frutas allí, aunque había un cartel que estaba prohibido saltar y robar, pero las criaturas allí mirando se aventuraron para saltar y tomar las frutas y rápidamente regresar y escaparse, como todas criaturas? Bien, así también los seres humanos hemos saltado la cerca violando los mandamientos de Dios. Y estamos condenados. Y Dios entonces los arrincona a todos. Y estamos perdidos. Bueno, eso hace la ley. La función de la ley es mostrar el estándar de Dios al cual nadie llega. Somos pecadores, estamos perdidos. Nadie tiene algo que lo recomiende, ni siquiera un mínimo de buena obra. ¿Cómo que no? Si hay gente que es muy buena. No, porque las obras humanas son trapo de inmundicia, nos lo cuenta Isaías capítulo 64, 6. Las buenas obras, la buena justicia, a las narices de Dios apesta. Y alguien diría, eso es muy ofensivo. A ver, leamos el texto. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Porque amigos, por más que pretendamos que tenemos buenas obras, la única buena obra que a la vista de Dios agrada y que exhala un olor tan rico como el incienso es la obra de Jesús. Cómo Él se portó. Esto es algo asombroso al leerlo en el Evangelio y en la Biblia, que solamente la obra de Jesús, al moverse, al caminar, al pensar, esto es lo que a Dios ha asombrado tanto, que su compañero, habiéndose encarnado y vivido como ser humano y llevado una vida como la que tenemos que llevar nosotros, cuando Él oraba, esto nos lo va a contar Isaías 53 también, cuando Él oraba por los transgresores, vivía para servir a la gente. Y Dios, el Padre, se maravillaba al ver a su compañero viviendo, demostrando con carne humana
cómo se podía cumplir la ley de Dios en medio de tanto sufrimiento, de tanta contradicción de parte de los pecadores, como reza una profecía que se le dio a María Virgen. Allí que a ella, en Lucas capítulo 2, cuando el niño va a ser circuncidado y lo toman Ana y Simeón, aquellos ancianos, y lanzan una profecía teniendo al bebé en los brazos. Y a María Virgen le dice, él será puesto por caída y contradicción, y tu alma, la de María, también iba a ser traspasada. Ella no entendía, pero esa era la obra que tenía que ocurrir con Jesús. Ahí tenemos el texto que nos va a ayudar también. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, hablando del Cristo, ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Él fue un simple hombre que no tenía atractivos para decir, aquí está, como ocurrió con Samuel, que quedó impactado mirando a Eliab, el hijo mayor de Isaí, a la orden de Dios de buscar el nuevo rey que reemplazara a Saúl. No, Jesús no traía atractivos como lo traía Eliab, pero el atractivo era su conducta, lo que Dios tanto aprecia, porque lo que hay en el corazón es de gran estima delante de Dios. Y Jesús nos gana a todos. No tendrá apariencia, aunque las películas lo pintan agradable. Por supuesto, no somos humanos, nuestros ojos también gustan deleitarse, pero mucho más es la belleza del alma, y eso Jesús se caracterizó por ello. Acordémonos de la experiencia de Eliab. Y aconteció que cuando ellos entraron, Samuel, el profeta de Dios, vio a Eliab y se dijo en su corazón, ciertamente el ungido del Señor está delante de él. A lo que Dios le responde allí en su mente, con estas palabras, pero el Señor le dice a Samuel, no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, era un joven muy buen mozo y muy alto, porque yo lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Amigos, pongamos importancia a este aspecto. ¿Cuántas veces nos dejamos deslumbrar por las apariencias externas? Los artistas, Hollywood, el Oscar, los músicos, y así estamos mirando. Cuando miramos en la televisión, en las películas, wow, mira esa belleza de persona, qué gallardía, mujer u hombre, quien fuera. Y sin embargo, para Dios, la belleza de la conducta del corazón, sus pensamientos, sus intenciones, sus luchas con sus debilidades, todo eso aprecia al Señor, ¿sí? Y Jesús se caracterizó por ello. Y ahora, las buenas obras de Jesús son las que tienen mérito delante de Dios, no la obra de fulanito y menganito, por más premio Nobel que hayan sido, por más Madre de Teresa de Calcuta, buena gente que haya sido, porque todo lo nuestro está contaminado de orgullo, de pasiones, de intereses carnales, etc. Bien, en esta condición, ahora, arrinconados todos, hemos dicho, esto es Romanos capítulo 2, va a aparecer la justicia de Dios. Pero se arrinconan a todos porque la ley los arrincona a todos. No hay quien pueda escapar. Esa es la función de la ley. Hacer que nadie se escape. No solamente la ley revelada desde Moisés, a los que están bajo la ley, por la ley serán juzgados, sino hay una ley inherente en el alma, como dice Pablo en Romanos 2, que los que sin ley pecado, sin ley van a ser juzgados y condenados. Cuando la obra de la ley escrita en el corazón, en la mente, y ellos en sus razonamientos, su conciencia los defienda o los acuse. Cuando hemos hecho cosas o ellos han hecho cosas por su conciencia. Como dice acá Romanos 2:12, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, ya estando revelada la ley de Moisés, por la ley van a ser juzgados. Allí aparecerán los 10 mandamientos. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Estos van a ser aprobados, justificados. ¿Notamos, amigos? Este es el plan de Dios. Y ahora, al estar todos acorralados y una ley, sea la revelada o sea la inherente, la del alma. Acordémonos que el mismo Job
capítulo 31. Él ya demostraba que había una ley en su corazón, por lo cual él no iba a mentir, no iba a robar, no iba a mirar, a codiciar una virgen siendo un hombre casado. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo yo podía mirar a una virgen? ¿Cómo Dios me va a justificar? Va a decir los siguientes versículos, habiéndome comportado de esa manera desleal. ¿Y cuál es la porción de Dios desde arriba o la heredad del Todopoderoso desde las alturas? ¿No es la calamidad para el injusto y el infortunio para los que obran iniquidad? ¿No ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si he caminado con la mentira y si mi pie se ha apresurado tras el engaño, que Él me pese en balanzas de justicia y que Dios conozca mi integridad. Yo no hice eso, está argumentando a sus amigos. Si mi paso se ha apartado del camino, si mi corazón se ha ido tras mis ojos y si alguna mancha se ha pegado en mis manos, es decir, se ha robado, mentir, robar, notemos. Que yo siembre y otro coma y sean arrancadas mis cosechas. Que vengan las consecuencias de estas maldades que él está describiendo. Si mi corazón fue seducido por mujer o he estado al acecho a la puerta de mi prójimo buscando a la mujer de él, que muela, que trabaje para otro mi mujer y otros se encorven sobre ella, que eso yo lo pague como castigo. Notemos, estas son las cosas que está sintiendo Job, por lo cual quiere ser aprobado por Dios. Pero ¿quién le dijo que ir tras la mentira o que se le pegue algo en la mano o meterse con la vecina fuera pecado si Moisés todavía no había aparecido? O aún recordemos a José, cuando fue tentado por la esposa de Potifar para que se acostaran juntos. Y él dijo, no, tú eres de tu marido, yo cómo cometería este pecado y pecaría contra el Dios del cielo. ¿Notamos? ¿Quién le reveló a José? Bien, esto es lo que llamamos la ley inherente, una ley natural, adentro en el alma, por la cual todos vamos a ser juzgados, los que no tuvieron acceso a Moisés. ¿Cuánta gente anterior a Moisés? Y después de Moisés, todos los demás, judíos y gentiles, porque Dios reveló los 10 mandamientos. Y en este acorralamiento, Dios va a dar su salida, su salvación, y es su justicia. Se llama Cristo Jesús. Que aquellos que creen en Cristo, Dios los puede perdonar perfectamente. Ese es el plan de salvación, amigos, para que todos miren a Jesús y Él sea su Salvador, sea reconocido como tal. Él vino con ese propósito, levantar los mandamientos tan altos que uno se sienta culpable, pero a la vez busca una salida. Esa salida se llama Cristo el Señor. Amigos, es tan grave la enfermedad que tenemos, como nos lo diría un médico, mira, tú eres mi amigo, pero yo te tengo que ser sincero. Según los síntomas que te vengo observando, tú toses mucho, escupes sangre, siento cuando tú respiras allí hay un soplido extraño, déjame que te ausculte, yo ya casi estoy seguro de lo que tú tienes. Y el amigo duda y dice, yo quiero sentirme bien. Es que no se trata de sentirte bien, tú vas a durar, quién sabe, unos días, unas semanas y te vas. Si yo te puedo atender, soy tu amigo, déjame que te ausculte. Está bien. Y efectivamente el doctor tenía razón. Cuando le auscultó, le hizo los exámenes, le tomó la sangre, etc., le dice, mira, sabes, yo me equivoqué, era más grave de lo que yo me imaginaba. Lo tuyo es un cáncer que ya galopante. ¿Qué significa? Rápidamente, si tú me dejas, yo te puedo curar, yo tengo un tratamiento, te lo extirpo, y yo te voy a ayudarte en todo, pero tienes que entregarte a mí. Y el amigo pues le dice, está sufriendo, me voy a morir, te vas a morir si yo no intervengo. Y así es que el doctor pues finalmente el otro accede y allí le hace la operación, le extirpa el cáncer que tiene. Y finalmente allí en su tiempo de convalecencia el doctor le dice, vamos a hacer todo lo posible, yo me hago cargo con los gastos y demás, para el tratamiento de medicina y demás, para que él se me recupere. Es mi amigo. Y efectivamente dio resultado. Son historias bonitas, ¿verdad? Amigos, cuando uno escucha. Yo tengo una amiga que hace pocos días, no sabía yo, estaba siendo operada, o iba a ser operada de cáncer, felizmente en estado inicial. Le extirparon el cáncer y ya está fuera de peligro. Y yo me molesté, porque, siendo amiga, ¿cómo no me vas a contar? Para tenerlo en oración. Es que no quería ponerte en preocupación. Saben, amigos, en la vida espiritual pasa lo mismo. Cargamos un cáncer. La violación a
cualquiera de los 10 mandamientos merece severo castigo. Si todavía no logramos verlo. Dios se lo dijo a Adán y Eva. El día que peques, morirás. No dijo, el día que comas del árbol prohibido tendrás resfrío o tendrás pulmonía. No, vas a morir. Es gravísimo. Pero también, así de grave, así también de grande, la salvación que se nos da en Cristo Jesús. De eso trata, amigos, el capítulo 3, que apenas si queremos iniciar. Vamos a leer ya en los minutos que tenemos nada más y continuar en la siguiente emisión. Bien, ahí tenemos el texto de Génesis y vamos entonces a Romanos capítulo 3, versículos 1 en adelante. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? Ya que hablaba, recordemos el versículo anterior a este, del judío espiritual, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de parte de Dios. Entonces, ¿qué gana ser judío? Ahí tenemos el texto anterior. Sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión, la que vale, es la del corazón. Aquella que ya aparecía en Deuteronomio 36, Jeremías 4:4. Por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino que viene de parte de Dios. Dios alaba este hecho. Y entonces la natural pregunta, ¿y qué gana el judío entonces? ¿Qué ventaja tiene? ¿O cuál es el beneficio de circuncidarse? Grande en todo sentido. Primero, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Hay una gran ventaja de ser judío, porque ellos tienen la revelación completa de Dios, pero que no se confíen con una circuncisión externa, es lo que Dios les quiere enseñar. Aprendan de esa revelación a ser humildes y a obedecer el mandamiento. ¿Qué más? Versículo 3. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Así, amigos, el capítulo 3 nos va a introducir al tema de un juicio, pero primeramente los acorrala a todos y en el juicio hay un escape. Se llama la justicia de Dios, Cristo Jesús. Palabras de aliento, de esperanza que Dios nos da, el Espíritu Santo nos da. Para eso vino Jesús. Y el apóstol Pablo trae la luz con sus escritos, movido por el Espíritu Santo, para que usted y yo tengamos confianza. Dios puede perdonarnos, nos va a acorralar. Exaltó la ley, la puso muy alto, pero nos dice, hijo, este es el plan para ti, con tu cáncer, yo te lo trato, vas a estar nuevo si te entregas a Cristo. Esa es la invitación, amigos, que queremos traerles y decirles que Dios les ama a todos ustedes. Dios permite que se expongan estas cosas libremente. La carta a Romanos y Gálatas son preciosísimas. La justificación por la fe, conocer el plan de Dios, ver que el hombre no está perdido porque sufre en todo sentido, pero Dios lo que más importa es, amigos, que podamos tener un atisbo de esperanza, que en medio de las desventuras acá en la tierra, pensemos en Australia lo que acaba de pasar, que nosotros creamos que hay un Dios que tiene el control de todo, y especialmente el control para usted y para mí, de tomar nuestros corazones y hacernos nuevos hijos, nuevas criaturas, para que podamos poblar el cielo cuando el Señor Jesús venga dentro de poco tiempo. Amigos, así estaremos en contacto. Queremos agradecerles su sintonía e invitarles a que nos acompañen en la siguiente emisión. Hasta entonces, que Dios los bendiga.